de él. Repito, ya que estaba grabando, ya que empieza la grabación, comenzamos ya un seminario impartido por Peter Rosset bajo el título Las luchas campesinas por el territorio confrontando modelos de desarrollo. En realidad esto es el acto de inauguración del máster, del curso en la Universidad de Alicante, del máster interuniversitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Llevamos ya 10 años ininterrumpidos celebrando este máster. Yo creo que con bastante éxito, a juzgar por lo que nos dicen los antiguos estudiantes y por la calidad de los conferenciantes y de muchos de los profesores del máster. No son 10 años solo, anteriormente teníamos un curso de posgrado y más atrás había otro curso de posgrado interuniversitario, o sea que esto es digamos, arrancamos a finales de los años 90 con un curso de posgrado interuniversitario de las 5 universidades valencianas. Ahora somos un curso interuniversitario máster también de las 5 universidades, y en Alicante tenemos la especialidad de sostenibilidad ambiental, así se llama, aunque la palabra desarrollo sostenible sea tan complicada, ¿verdad? Pero bueno, así se llama. Y que yo sepa, es el único máster de cooperación para el desarrollo en España que mantiene esa sostenibilidad. Entonces, en esa especialidad, perdón. Con una especialidad así, siendo cooperación y concentrados en ecología, era evidente que uno de los ejes principales que debíamos tratar en este curso es el de la soberanía alimentaria, el de la problemática alimenticia y desde luego en nuestra óptica desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Así que la investigación académica, o no la investigación, el propio desarrollo del currículum del máster nos llevaba a tener una asignatura sobre este tema y nos llevaba a estudiar desde el punto de vista académico qué es eso de la soberanía alimentaria, que como todos sabéis no es un concepto académico, sino un concepto que emana de los movimientos sociales. Yo era el encargado entonces, cuando empezábamos con todas estas cosas, de organizar la asignatura correspondiente. Ahora es Samuel Ortiz, que está con nosotros y que además trabaja en una cooperativa y además ha trabajado con Vía Campesina en muchos. ¿Alguien tiene el micro abierto? Si lo puede cerrar. Gracias. Samuel Ortiz es el actual profesor de esta asignatura, está con nosotros y os decía que también trabaja con Vía Campesina, trabaja en una cooperativa agraria aquí en Santa Pola, La Camperola, y por tanto tiene experiencia académica y práctica. El caso es que al montar una asignatura así, teníamos que buscar documentos relacionados con soberanía alimentaria, no solo desde el punto de vista de los movimientos sociales, sino documentos académicos, puesto que somos universidad. Y ahí es donde nos tropezábamos, en el buen sentido de la palabra, con Peter, ¿no? Peter Rosset es el autor de algunos de los artículos que entregábamos a los estudiantes para iniciarse en este concepto, aunque también les dábamos muchas cosas de los propios movimientos sociales, claro. Pero Peter, junto con Dimagué y con otros autores, fue de los primeros, al menos que yo sepa, los 2 primeros, los mencionados, que seguramente me equivoco, habrá más gente, que introdujeron en el mundo académico el análisis de la soberanía alimentaria. Peter es profesor en el Colegio de la Frontera Sur, que pertenece al Colegio de México, una de las mejores universidades, si no la mejor de México, de todo el país, y ha trabajado en muchas universidades de Norteamérica y otras instituciones también de Centroamérica, entre ellas la Universidad de Michigan, donde se doctoró,
universidades como Berkeley y Stanford, que a todos os suenan sin duda como de las grandes, y en la Universidad Federal de Ceará de Brasil, y por supuesto en el Colegio de la Frontera Sur, donde está ahora. También trabaja en Food First, una especie de think tank o ONG que lucha que trabaja en la lucha contra el hambre desde una perspectiva crítica y en la lucha contra la agricultura convencional y a favor de la defensa de los campesinos, etcétera. Él nos lo contará mejor. En todo caso, yo había apuntado aquí, es un referente en la investigación académica relacionada con la soberanía alimentaria. Si queréis que os diga realmente lo que pienso, es que es el gran referente en la investigación académica relacionada con la soberanía alimentaria en el mundo, o al menos así lo vemos muchos, ¿no? Es la puerta a través de la cual el concepto de soberanía alimentaria, o una de las puertas principales a través de la cual el concepto de la soberanía alimentaria entra en la academia. Como os decía, conocí el trabajo de Peter Rosset buscando artículos para presentar a mis alumnos, artículos académicos, y no solo la web de la Vía Campesina o las declaraciones del movimiento campesino, que también conocía y que también conozco y con quien también he trabajado en Perú y en otros países. Y bueno, pues les presentaba, por ejemplo, un texto suyo de divulgación, pero muy riguroso, que se titula Soberanía Alimentaria, reclamo mundial del movimiento campesino, que publicó en principio en Food First y después apareció en español en soberaniaalimentaria.com, o otros artículos sobre la crisis de los precios de los alimentos de 2008, en un proceso de especulación, publicado en Ecología Política. Cito esto porque los que sois estudiantes del máster y entráis en primero este año, oiréis hablar de esta revista a lo largo del curso, la revista Ecología Política, y oiréis, por supuesto, de estos artículos o de otros similares. Y bueno, a partir de ahí yo les insistía mucho a los estudiantes en que el concepto, por más que lo estudiásemos en la academia, el concepto es un concepto que proviene de los movimientos sociales. Lo que hacemos en la academia es analizarlo o proponer ideas, pero no es un concepto que haya emanado de la academia. Insisto en esto, aunque lo haya dicho antes, ¿no? Y por supuesto enlaza con otros estudios de agroecología, y entonces, por citar otros nombres, todos estos asuntos relacionados con soberanía alimentaria, al enlazar con agroecología, enlazan con otros autores como Altieri, con quien Peter ha trabajado y ha publicado cosas, o entre los españoles que podéis conocer vosotros, con Eduardo Sevilla Guzmán, y posteriormente con Jordi Gascón, Gustavo Duc, Mamen Cuellar, discípula de Eduardo Sevilla Guzmán, y tantos otros, ¿no? En nuestro departamento también hemos hecho algunas cosas, el propio Carlos Gómez Gil ha hecho todas estas cosas, ha hecho cosas sobre soberanía alimentaria. Hago ahí un paréntesis y acabo enseguida para deciros que, aunque esté ahí en segunda fila, tenemos que agradecer sobre todo a Carlos, que es el director actual del máster, y a Israel Morales, que está ayudándonos a organizar esto, y a Samuel Ortiz. Ellos tres son los que realmente se han dejado la piel para conseguir que Peter esté aquí. Luego me han pedido que salga yo aquí presumiendo de unas cosas y de otras, pero en realidad son ellos los que lo han trabajado. Y repito, Carlos, director del máster, Israel, que sin él no habría máster, siempre lo digo, y es así, para mí es el alma del máster y siempre lo ha sido, incluso quien nos animó a hacerlo en su día. Y Samuel Ortiz, que está trabajando en soberanía alimentaria y que seguro que pedirá la palabra y nos dirá algunas cosas, ¿no? Yo lo último que os quería decir es que haciendo estos trabajos o presentando a mis estudiantes estos trabajos de Peter, pues en cierta ocasión recibí un correo de una estudiante, Ana García, que está con nosotros ahora, ya no es estudiante,
es estudiante porque estudia, claro, pero ya no es estudiante del máster. Y Ana me escribió desde el Colegio de la Frontera Sur diciéndome, oye Moisés, ¿te acuerdas que nos hablabas de Peter Rosset? Pues estoy aquí en el Colegio de la Frontera Sur con una beca y resulta que tengo a Peter de profesor y estoy encantada. Y bueno, y ahí se inició un proceso que acabó en que Ana hizo la tesis doctoral o sea, con validez en México y en España, ¿no? Y Peter fue uno de sus asesores. Así que, más allá de estas palabras mías así tan típicamente protocolarias, habíamos pensado darle la palabra a Ana, entre otras cosas porque, bueno, primero porque es ella quien realmente conoce a Peter. Yo le he leído, he contactado con él en unos cuantos correos electrónicos, pero es Ana quien ha trabajado con Peter, y sobre todo porque creo que es una forma de que vosotros los estudiantes veáis, los estudiantes que hay en esta sesión, veáis cómo evolucionan las cosas, ¿no? O sea, oyes hablar de un profesor, de un autor, lo lees, ese autor es, por cierto, de Nueva York, aunque tenga nacionalidad mexicana, ¿verdad? Y oyes hablar de él, lo estudias y de pronto un día tienes la oportunidad de trabajar con él. En los procesos de máster pasan estas cosas y a mí me parecía que era estimulante, o a nosotros nos parecía que era estimulante que Ana, antigua estudiante del máster y hoy profesora de enseñanza media de momento, pues pudiese contarnos su experiencia. Ella es quien realmente ha estado en el Colegio La Frontera Sur, y así que le paso la palabra y si nos quieres contar un poquito cómo fue tu experiencia y después le das la palabra a Peter. Gracias, Ana. Vale, gracias, Moisés. Bueno, buenas tardes. Yo también antes que nada quería agradecer a Carlos, a Irra y a Samuel, bueno, y a todas las personas que habéis organizado esta charla de inauguración del máster. Y bueno, agradeceros que la persona elegida haya sido Peter Rosset. Bueno, ha hecho un buen resumen Moisés. Yo continúo contando cómo conocí yo a Peter. Lo conocí cuando estaba empezando el doctorado en Ecosur, en San Cristóbal de las Casas. Yo hice ahí el doctorado en agroecología, como ha dicho Moisés, a través de un convenio de cotutela internacional entre la Universidad de Alicante y Ecosur. Y bueno, todavía me acuerdo del primer día que yo entré al despacho de Peter en el tierra adentro, muy nerviosa. Y bueno, fui allí a contarle un poco pues mis primeras ideas del trabajo de tesis y sobre todo pues a preguntarle si quería ser mi asesor de tesis, uno de mis asesores. Y él me dijo que sí. Y a partir de entonces, pues bueno, yo me sentí súper feliz, obviamente afortunadísima, porque durante el máster leí muchos trabajos suyos, los que nos recomendaba Moisés, como él ha contado. Y bueno, fue todo pues disfrutar y aprender muchísimo con Peter, bueno, y no solo con Peter, con todas las personas que dirigieron y asesoraron mi tesis doctoral, pues desde la Universidad de Alicante, Moisés, y en Ecosur, Gelda Morales, Bruce Ferguson, Austreberta, y bueno, con muchos más investigadores de distintas disciplinas con los que organizábamos seminarios y bueno, también cenas, almuerzos. Aprendí muchísimo con ellos. Y bueno, en definitiva, mi paso por Ecosur lo que me favoreció es conocer a personas muy interesantes, tanto de la academia como de los movimientos sociales. Y no solo las personas que trabajaban ahí en Ecosur, también la gente que nos visitaba, porque bueno, es un lugar, claro, San Cristóbal muy goloso para muchos académicos, ¿no? Y recibimos visitas pues de agroecólogos reconocidos internacionalmente como Miguel Ángel Altieri, John Vandermeer, Yvette Perfecto, pues que venían a darnos seminarios, y podías acercarte a esas personas que habías leído durante tu formación. La verdad que fue algo que creo que hubiera sido muy difícil si me hubiera quedado a hacer el doctorado aquí.
y eso me lo dio estar allí en Ecosur, en San Cristóbal. Y bueno, cuento esto pues por lo que os dice Moisés, no por contaros mi vida, que la verdad que no me gusta mucho, pero ya que estamos en el acto de inauguración del máster, pues eso, me gustaría que supierais que yo gracias a este máster, a cursar este máster, pues viví todas estas experiencias académicas y personales. Y bueno, porque yo entré al máster pues, con mi formación de bióloga, era una bióloga ecóloga, y ahí en el máster pues lo que me aportó a mí personalmente es ampliar la mirada, ¿no? Ampliar la mirada y tener una mirada mucho más crítica sobre todos los problemas socioecológicos y sobre la cooperación. Y bueno, de alguna manera este máster es el máster y también el trabajo de fin de máster que hice, que me dirigió Carlos Gómez, fue lo que me llevó, yo creo, a Ecosur, a trabajar con personas como Peter, que tienen un pie en los movimientos sociales y otro pie en la academia. Porque él, bueno, además de trabajar en Ecosur como académico, pues es técnico militante de la Vía Campesina. Y bueno, su trabajo se basa en acompañar procesos de los movimientos sociales, principalmente la Vía Campesina, pero no exclusivamente, identificando, documentando y sistematizando experiencias que son internas a estos movimientos, sobre todo aquellas que van dirigidas al escalamiento, a la masificación y territorialización de la agroecología. Y bueno, le voy a dar la palabra a Peter porque es a quien hemos venido a escuchar, ¿verdad? Así que Peter, cuando quieras. Muchas gracias, Ana, Sí, Moisés. si he dicho algo que no está bien sobre tu... Todo bien, todo perfecto. Vale. Me siento muy honrado. Muchas gracias por la invitación, por las introducciones. Y yo creo que voy a pasar directamente a mi presentación. Voy a compartir la pantalla ahora. Déjeme ver. Ok. Ya, creo que están viendo bien, ¿verdad? Solo me puede confirmar si están viendo bien, escuchando bien. Sí, sí, Peter. Muy Perfecto. bien. Se ve bien y se oye bien. Pues como decía Moisés, el tema que voy a tratar hoy es el... Habría que apagar micrófonos, por favor. Hay una retroalimentación del micrófono de alguien. Ya, gracias. Voy a tratar el tema de las luchas campesinas por el confrontando modelos de desarrollo. Voy a estar hablando principalmente de la vía campesina, que ya se mencionó varias veces. Creo que todas y todos y todes conocen la vía campesina. Es el movimiento social que agrupa a las organizaciones campesinas, de agricultores familiares, de pueblos originarios, de sin tierra, de trabajadores, trabajadoras rurales, mujeres rurales, juventud rural, de unos 80 países del mundo, unas 200 organizaciones, y estas organizaciones, en su gran mayoría nacionales, pues hablan en nombre de unas 200 millones de familias del campo en todos los continentes, Asia, África, América, Europa, Oriente Medio. Y realmente si lo pensamos en términos comparativos, será el movimiento humano más grande en el mundo después de las grandes religiones, después del Islam y la cristianidad, el budismo, hinduismo, ya vendría la vía campesina. Y la vía campesina defiende la vida en el campo, tanto de los seres humanos como de la madre tierra, y también lucha para la transformación de las sociedades. Unas imágenes para que aprecien la internacionalismo de la vía campesina. Estas son las protestas que mantuvieron este año paralizadas a la India unos varios meses. La vía campesina en Tailandia. Yo este año fui unos meses de profesor visitante en Tailandia. Ahí una de las organizaciones de la vía campesina es la Asamblea de los Pobres.
La vía campesina también está en los países del norte, está en Europa, está en Sudamérica, aquí en imagen del Ecuador. Y finalmente, para entender los movimientos sociales del campo y las luchas por el territorio, hay que entender al campo como territorios en disputa. En el país que sea, hay una disputa feroz entre las poblaciones locales y el capital de otros lados, sea nacional e internacional, una disputa para el fin, el destino de estos territorios y sus recursos, si van para servir exclusivamente a mercados globales, a los intereses del capital global, o si permanece para suplir las necesidades locales de la gente. En la imagen de abajo de Paraguay se puede ver cómo la apropiación de tierra campesina de parte del agronegocio es tal que hasta se necesita policías antimotines para que las poblaciones desplazadas no pueden reocupar sus tierras. Esta es la realidad del campo, en donde en casi todos los países, con algunas excepciones, como Cuba, por ejemplo, la distribución de la tierra es sumamente desigual, donde un puño de personas y empresas controlan la gran mayoría, y la mayoría de la población rural o no tiene tierra o tiene muy poca tierra y posiblemente insuficiente para tener una vida con dignidad. Eso se debe mucho a los modelos de desarrollo, como dice el título de esta charla de hoy, y realmente podemos entender cómo el capital, las empresas están reterritorializando los territorios del campo, los países del sur, los países del norte, en la constante búsqueda de oportunidades para la inversión, y eso conduce a mucha acumulación por despojo. Y en realidad, desde lo que son los movimientos de los pueblos del campo en todos los continentes, estamos enfrentando una verdadera guerra por la tierra y el territorio. Es cuestión de vida y muerte. Una cosa que muchas veces tal vez las personas en la ciudad o clase media no aprecian, la gravedad de esta guerra por la tierra y el territorio. Las comunidades, poblaciones enfrentan privatización, la concesión de tierras públicas y comunales, leyes neoliberales que privatizan tierra, agua, semillas, biodiversidad, expansión de los llamados desiertos verdes, los monocultivos del agronegocio, que son para biocombustibles o son para alimentos para animales, para las multinacionales de carne industrial, el despojo, desplazamiento para los megaproyectos energéticos, turísticos, de transporte, como aquí en México estamos enfrentando megaproyectos, uno el Tren Maya, otro el corredor transísmico, que pasan directamente por encima de territorios campesinos indígenas, la explotación forestal, las plantaciones, incremento exponencial de la minería, transgénicos, agrotóxicos, enormes zonas económicas especiales, por ejemplo en la India, la reconstrucción, entre comillas, después de guerras y desastres naturales, en donde es otra oleada de desplazamiento, los impulsos a las nuevas y ampliadas agroexportaciones, mucho falso ambientalismo, neoliberalismo verde, de las falsas soluciones, por ejemplo, al cambio climático, como con los agrocombustibles, los mercados de carbono, el Red Plus, la financiarización, la especulación, y en los últimos años, como hemos visto en Brasil y muchos países más, Filipinas, la India, ataques a la democracia y una nefasta alianza del capital financiero internacional financiando, recapitalizando a los agronegocios, industrias extractivistas como la minería. En alianza con esos negocios, con el capital financiero, con los gobiernos, casi a pesar del signo político de los gobiernos, todos casi apoyan el modelo extractivista en alianza
con el capital internacional y también los medios de comunicación en el país donde quiera, generalmente son de derecha y defiendan los intereses de ese nexo de aliados. Esta es la realidad que enfrenta a los pueblos del campo. Ahora, algunos de esos elementos son nuevos, otros son viejos. El hecho es que la realidad está evolucionando constantemente. Ahora tenemos la pandemia de COVID-19. Siempre nos presentan nuevos desafíos, nuevos obstáculos. Y entonces un proceso muy importante dentro de lo que es la vía campesina es lo que llamamos diálogo de saberes, o sea, el intercambio de experiencias, de ideas, la construcción colectiva de conceptos y planes de lucha emergentes. Y es un proceso constante. Y como estos factores que influyen en el territorio, en la tierra, están en mucha evolución en las últimas décadas, toda la oleada de capital especulativo, de land grabbing o acaparamiento de tierras y muchos factores más, pues hace que a cada rato la vía campesina se reúne en grandes sesiones temáticas para hacer la lectura de una realidad en evolución constante. Y lo que les voy a presentar hoy viene en parte de un par de estas reuniones en la última década, más o menos. Uno que hicimos en Indonesia en el año 2012 sobre la reforma agraria y la defensa de tierra y territorio del siglo XXI. Unas imágenes. Y en 2016 la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria de la Vía Campesina que se hizo en Marabá, Pará, Brasil en el año 2016. Precisamente en el aniversario 20 de un emblemático masacre contra trabajadoras sin tierra en Brasil, en El Dorado das Carajás, Pará, que ocurrió un 17 de abril y por eso la Vía Campesina celebra todos los años el 17 de abril como el Día Internacional de la Lucha Campesina. En estas reuniones se hace esta lectura y ahora voy a pasar un pequeño breve video sobre que introduce ese proceso de estas reuniones. ¿Dónde está? ¿Desapareció? Aquí está. Que explica un poco este proceso. Bueno, creo que fue muy importante los debates que se dieron. El video equivocado. Ya, A reforma agrária popular é, além de tudo, esse sonho pela terra e a construção da retomada da identidade dos camponeses. La reforma agraria es como base para la soberanía alimentaria. The building of agroecological food production areas, peasant agriculture, to cool the planet represent real alternatives and solutions to the problems created by the capitalist system. A reforma agrária vale um sonho, vale uma construção, vale uma organização? Não sei. O que eu sei é que nós vamos ter um desafio de sairmos com essas respostas. Bem-vindos e bem-vindas a Marabá.
organizations of peasant, family farmers, fisher folk, collectors, forest dwellers, rural women and youth, as well as a league organization from across the world. We are here to remember the massacre of rural workers in El Dorado, Tascalcas, Para, which took place exactly 20 years ago. 3 Antônio Osiel, Lorival Joaquim, Amâncio Manuel, Leonardo e Altamiro, João Rodrigues, João Carneiro, Abílio Raimundinho, 2 Josés, Graciano, aquele Robson Valdemiro, Candelárias, 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 os Eldorados dos Carajás. A pedagogia das ações golpeia no corpo essa geografia. Se calarmos, as pedras gritarão. Candelárias, Candelárias, Carandirus, Corumbiaras, os Eldorados dos Carajás. A pedagogia das ações golpeia no corpo essa geografia. Se calarmos, as pedras gritarão. Estaba la vida campesina en la segunda conferencia que se realizó en Tlaxcala, en 1996, cuando estando en la conferencia llegó la noticia de la masacre del Dorado de Carayás. Y eso, la presencia mundial de vida campesina dio como propósito o como objetivo en ese momento hacer del 17 de abril el Día Mundial de la Lucha Campesina. Y eso fue un momento muy importante porque también vinculaba el tema de la tierra, viene la criminalización, los presos, los asesinatos, los crímenes, porque siempre la tierra va a ser motivo de toda esta conflictividad. Por eso esta conferencia que estamos haciendo ahora, este encuentro mundial que estamos haciendo ahora, tiene como propósito volver a colocar de manera contundente el tema de la reforma agraria, y para eso es importante también hacer un análisis retrospectivo de los hechos y cosas que han estado sucediendo y todo lo que se llama, diríamos, la acumulación o el acúmulo de todo ese material. Bueno, entonces creo que el compañero lo deja bastante claro. Y el propósito fundamental entonces de esas reuniones es actualizar análisis, posturas comunes, hacer planes de lucha a través de ese diálogo de saberes. Y ahí voy a poner otro muy pequeño video que resume las conclusiones. Bueno, creo que fue muy importante los debates que se dieron durante estos 3 días, en un momento donde se plantea actualizar el concepto nuestro de reforma agraria, que tiene todos los elementos, o que tenemos que tener en cuenta todos los elementos teniendo o analizando la ofensiva del capitalismo frente al campo y todo lo relacionado con eso. Consideramos que es muy importante el elemento de que uno de los desafíos que la lucha nuestra tiene que ser no solamente por la tierra, sino la lucha por la defensa del territorio, y eso nos obliga pues a hacer un trabajo mucho más unitario entre la población rural, pero también entre la población de las ciudades, porque la reforma agraria es una tarea de todos y todas y es la solución para la mayoría de los problemas que hay en el conjunto de la sociedad. El segundo desafío es también cómo nosotros podemos plantear un modelo de la agricultura diferente y que la matriz sea la agroecología y que podamos implementar la soberanía alimentaria y podamos incidir en la política pública para que se creen políticas que ayuden a la construcción de la soberanía alimentaria.
Uno de los desafíos también que salió muy importante de la conferencia es que tenemos que seguir fortaleciendo la formación política e ideológica en todos los aspectos y en todos los sectores, desde la base hasta los grandes dirigentes, pero también cómo llega esa formación a las masas, donde podamos politizar mucho más la discusión de la lucha por la reforma agraria. Es importante el elemento de la criminalización y todo lo que está sucediendo en los países por la defensa del territorio y por la defensa de la tierra, y eso nos ha obligado también a que tengamos unas acciones concretas, no solamente desde la vía campesina, sino con aliados de todos los sectores que nos permitan visibilizar mucho más la criminalización y que nos permita crear una defensa para los compañeros y compañeras que son judicializados, que están estigmatizados, que están detenidos, que están desaparecidos, y que podamos visibilizar que todo tiene que ver por la defensa del territorio y que también tiene que ver con la injerencia de muchas transnacionales en los territorios también. Entonces allí va implícita la lucha contra las transnacionales y contra los agrotóxicos. Otro elemento también que se dio es cómo nosotros logramos utilizar los elementos y los derechos que tenemos a nivel internacional para que podamos visibilizar y ejercer el poder popular desde lo local, pero también desde lo internacional. Creemos que haber hecho esta conferencia en Barabá también permitió pues que pudiéramos hacer un recorrido durante 2 días por los asentamientos del MST, donde sucedió la masacre del Dorado de Querayás, y poder ver la forma en que están organizados los compañeros y que hayan tenido la presencia de una delegación internacional donde le hemos mostrado la solidaridad y la reafirmación de que tenemos que seguir en la lucha, que tenemos que seguir en la defensa del territorio, y que también logramos percibir que la soberanía alimentaria es posible, que desde que nosotros tengamos tierra para cultivar, se puede cultivar y se puede mostrar que podemos cultivar alimentos sanos. El acto de hoy fue muy importante. Hoy es 17 de abril precisamente, cuando se conmemoran los 20 años de la masacre de los compañeros del 17 de abril de 1996. Un acto donde se encuentran todas las regiones de Brasil, del MST y de organizaciones de la Vía Campesina Brasil, y lógicamente la presencia de la Vía Campesina de los continentes, de los 4, de Asia, África, Europa y las Américas, y de verdad que se muestra el optimismo y las ganas y reafirmar las luchas y reafirmar el internacionalismo y reafirmar que la lucha agraria es de todas y todas y de todo el pueblo, que puede ayudar a resolver también el tema del cambio climático. Bueno, en lo que yo me gustaría hacer ahora es tomando la experiencia de esas 2 reuniones donde se hicieron esas lecturas históricas, se analizó las lecciones de estas experiencias para la conformación de planes de lucha para el presente y el futuro. Yo pude percibir en los 2 artículos que coloqué en el chat, lo resumo también, cómo se ha evolucionado el pensamiento y la estrategia de lucha de este gran movimiento social a lo largo de 30 años de lucha. Entonces, voy a tocar algunos puntos donde yo pienso o yo observo que haya habido una evolución en la forma de pensar, de encuadrar o de luchar sobre diferentes temas claves en eso de la lucha por la tierra y los territorios y los modelos de desarrollo. Entonces, yo creo que cuando inició la Vía Campesina, la mayoría de las organizaciones en esta etapa, 30 años atrás, estaban en la lucha agraria. La mayoría no tenían tierra, tenían muy poca tierra, y se hacía una lucha dirigida exclusivamente a la tierra como instrumento, herramienta de trabajo. Y entonces, esto es algo que marcó una etapa inicial, y
se enfocaba exclusivamente en la tierra, pero hubo malas experiencias de organizaciones que conquistaron tierra, pero no fue posible permanecer en la tierra porque los precios de las cosechas malas, la falta de vivienda, la falta de crédito, la falta de muchas cosas que condujo a una evolución desde solo demandar un pedazo de tierra a demandar una reforma agraria genuina o integral, que significa acompañada por políticas que generan un clima favorable para permanecer en la tierra. Y ahora voy a tocar más adelante, pero ahora de reforma agraria genuina o integral, el nuevo concepto es la reforma agraria popular. Son cambios a lo largo de los 30 años. También se ha pasado de luchar por cualquier pedazo de tierra. Por ejemplo, en los primeros años del MST en Brasil, a veces la gente pasaba de un municipio a otro o de un estado a otro en la lucha por la tierra. Pero eso con los años, en la vía campesina como un todo, ha habido una tendencia hacia una tendencia de luchar por tierras específicas. O sea, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, no quieren cualquier tierra, quieren sus territorios ancestrales. Y también en algunos países del sur de África, que fueron países de agricultura de colonos, donde quedaron sin tierra los campesinos negros africanos, pues también quieren recuperar sus tierras y no cualquier tierra. También otra evolución que ha ido de la mano con esto ha sido, y como lo mencionó Nuri también, de pensar en la tierra y la reforma agraria a pensar en términos de territorio. Y eso es un aprendizaje, creo, del diálogo con los pueblos originarios dentro de la vía campesina, que nunca pensaron en la tierra como un instrumento de trabajo, sino siempre pensaban en el territorio como el lugar de la vida, de la historia, de los ancestros, de los espíritus, de los animales, de los seres vivos y no vivos. Y entonces con ese diálogo se ha aprendido de la importancia de la tierra del territorio y de defender la tierra y el territorio, porque si una parte de las bases no tienen tierra y están luchando por ocupar y conquistar tierra, otra parte todavía tienen tierra, pero está bajo amenaza por la expansión minera, los megaproyectos, etc. Y también por esa relación con los pueblos originarios se ha logrado evolucionar hacia un pensamiento más profundo en términos de la madre tierra y el buen vivir. Y pues una de las principales conclusiones de Marabá era transformar la lucha por la tierra en la lucha por el territorio. También cuando la vía campesina inició, el actor central, el sujeto, era el campesinado. Pero resulta, y eso ha sido un aprendizaje grande a lo largo de muchos años y muchos intercambios con otros sectores populares que también viven en los territorios del campo, se ha entendido de que en un territorio rural no solo hay campesinos y campesinas o agricultores familiares, hay también los que no tienen tierra, están los pueblos indígenas, jornaleros, pastoralistas nómadas, pescadores artesanales, las personas que viven del río, los pueblos de los bosques, las poblaciones urbanas de los pueblos esparcidos en el campo, y todos y todas esas personas serán afectados, impactados por los mega emprendimientos como las represas, la minería, las nuevas plantaciones. Todas estas cosas van a afectar a todos estos segmentos que habitan en los territorios. Entonces, se ha tenido que pensar no solo en tierra para los campesinos y campesinas, sino en territorios para todos los pueblos y en convivir en estos territorios, porque 30, 40 años atrás, la reforma agraria en muchos países tenía una mala connotación, por ejemplo, para los pastoralistas nómadas, porque se daba tierra a los campesinos. La primera cosa que hicieron era cercar y cortar los caminos para las migraciones estacionales de los pueblos nómadas, y entonces dar derechos a un segmento quitó derechos a otro.
Ahora estamos aprendiendo en hacer concertaciones, no con el enemigo, no con el capital, pero sí con nuestros pares, que son los otros sectores populares que viven en los territorios. También al inicio se pensaba en cómo conquistar la tierra, pero sin pensar en cómo íbamos a organizarnos y vivir en esta tierra y cómo íbamos a defender esta tierra. Entre los aprendizajes entonces del MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, por ejemplo, es que hay que pensar en cómo será la población, el asentamiento que se forma. La gente va a vivir en agrovilas, como llaman, en pequeñas aglomeraciones de casas con las áreas de siembra en otro lado, van a vivir cada uno al lado de su parcela de manera dispersa. Hay muchos factores y eso incide mucho en la capacidad de mantenerse organizado y defender esta tierra. Y hoy día también el tema de debate que está creciendo mucho es cómo en estas tierras y territorios cómo construir autonomías territoriales, sean parciales o sean absolutas, como aquí en el estado de Chiapas, en México, donde tenemos la autonomía zapatista con un maravilloso ejemplo y faro que ilumina los caminos hacia las autonomías. También se ha pasado de un movimiento totalmente dominado, atravesado por el patriarcado, marcado por el machismo, a reconocer el protagonismo de las mujeres, y las mujeres han construido espacios de lucha, tanto por sus derechos y voces y espacios dentro de las organizaciones, en lo que se llama feminismo campesino y popular. También en la administración de la tierra, de las cooperativas, de los procesos de agroecología, la construcción de la sobrealimentaria, la semilla y la defensa de la tierra y el territorio. Un aprendizaje fundamental para muchas organizaciones fue cuando viene el desalojo, cuando está la línea de la policía, de los guardias privados, muchas veces son las mujeres en la primera línea de defensa física, colocando sus cuerpos en la línea para defender a las tierras. También el tema de la titulación ha sido muy complicado. Al inicio se luchaba por una tierra, luego titular la tierra, generalmente en el nombre exclusivamente del hombre, luego por el movimiento de las mujeres dentro de las organizaciones a buscar la titulación con el nombre o en nombre de una mujer o con los dos nombres de hombre o mujer. Pero esto también evolucionó hacia entender la importancia de los títulos comunitarios o colectivos. Por ejemplo, ha quedado claro que cuando la tierra, la tenencia de la tierra es individual, es mucho más fácil perder la tierra de nuevo, que alguien te convenza a vender, que te endeudas, que te quita la tierra, de que si es en un régimen colectivo. Por eso, por ejemplo, el MST lucha por títulos colectivos y ahora el gobierno de Brasil intenta individualizar los títulos porque es un paso previo al despojo. También las tomas de tierra al inicio era muy común en muchos países que habían tomas de tierra viciadas o corruptas. Eso pasa aquí mucho en México, por ejemplo, que un político local corrupto contrata a un grupo de personas pobres para ocupar una tierra, titular la tierra y pasar el título a él para hacer una urbanización y hacerse rico, pagando 1,000 pesos a cada persona por hacer esta ocupación de tierra viciada. Eso contribuyó a que la ocupación de tierra tuviera por mucho tiempo en América Latina, por ejemplo, un nombre negativo frente a la opinión pública. Y además que las personas fueron fácilmente desalojadas o que abandonaron de volada la tierra. Hemos aprendido el Movimiento Sin Tierra cómo hacer la organización sofisticada, no viciada, legítima de recuperar la tierra para el campesinado. También el enemigo al inicio era el latifundio, luego el Banco Mundial que financiaba reformas agrarias vía el mercado, luego el agronegocio, luego el capital transnacional y ahora todo el modelo extractivista se considera como blanco y como enemigo de la lucha campesina. Se ha ido evolucionando la comprensión, pero también el mundo ha ido evolucionando.
También en esta evolución de la transnacionalización de las tierras, la inversión del capital financiero internacional significa que si la lucha por la tierra se confrontaba con un pistolero tal vez borracho de latifundista, ahora sí se tiene que enfrentar a paramilitares, policías, ejércitos, compañías de seguridad privada y la creciente militarización y criminalización de la lucha social. O sea, la apuesta es cada vez más alta. También se vio la lucha agraria al inicio como algo aislado y ahora se entiende que es elemento clave para construir la soberanía alimentaria y últimamente también se ha hablado de la autonomía. De pensar en la reforma agraria desde el Estado a la reforma agraria desde abajo, o sea, esperar que un Estado haga reforma agraria significa esperar toda la vida. Aun cuando sean gobiernos supuestamente de izquierda o progresistas, aun cuando hay buena ley de reforma agraria, si las personas de abajo no toman las cosas en sus propias manos, no se organizan y no ocupan la tierra, los funcionarios nunca van a hacer su trabajo de expropiar y repartir las tierras. Tiene que ser desde abajo, aunque sea el blanco hacerlo desde arriba. También hemos tenido que confrontar el nuevo auge de acaparamiento de tierra en el mundo en los últimos 20 años. También de ver que los temas de reforma agraria, defensa de tierra y territorio son parte de un contexto de múltiples crisis del sistema capitalista, financiero, alimentario, climático, energético, social, y ahora también el tema de la tierra está estrechamente relacionado con el origen de la pandemia de COVID-19. Si quieren que hable de eso, me preguntan después. También hay una evolución de pensar en el hombre, como decía con la titulación, a pensar en el hombre y la mujer, luego pensar en la familia extendida con ancianos, niños, etcétera. Pero ahora hay una diversidad de familias. Por ejemplo, está creciendo el fenómeno de colectivos de juventud que no serán familia convencional en la tierra, en la lucha por la tierra, y las diversidades. El movimiento LGBTI dentro de Vía Campesina es muy fuerte, el movimiento de juventud es muy fuerte y el movimiento de feminismo campesino y popular es muy fuerte. También se ha evolucionado de pensar en la lucha por la tierra hasta la soberanía alimentaria, también el socialismo y alternativos al capitalismo como la autonomía territorial. Son cosas que han cambiado a lo largo de los 30 años en el pensar y en las estrategias. Y en el final de la reunión en Marabá se habló de desafíos. Eso ya mencioné, transformar la lucha por la tierra en la lucha por el territorio. La agroecología para hacernos más autónomos, rescate de saberes ancestrales, usar nuestros propios recursos, masificar la formación política e ideológica, como habló Nuri en el video. Una cosa muy importante, repensar la relación entre nuestros movimientos populares, el Estado, los partidos políticos y los procesos electorales. Por ejemplo, América Latina, pero tampoco España, se sentó a momentos de ilusión con la elección de gobiernos de amigos, después decepción, después la lucha continúa con o sin ellos, después vienen gobiernos de derecha, y entonces eso significa que hay que pensar de nuevo en todas esas relaciones. Pues y también fortalecer más el papel de las mujeres, de la juventud, la permanencia de la juventud en el campo, luchar contra el modelo patriarcal, no solo contra el capitalismo, las dos cosas van de la mano, etcétera. Son cosas que son desafíos actuales que el movimiento está trabajando. Ahí, como estoy en Chiapas con el movimiento zapatista, no puedo no poner algo como que hemos pasado de la ilusión con el Estado hacia la desilusión. Entonces, ¿cómo relacionarnos con partidos políticos o no relacionamos? Que sería la respuesta zapatista. Y finalmente, para cerrar, quiero hablar de unas, no voy a leer todo ese texto, pero vamos a ver que se hablaba de la reforma agraria inicial y ahora de la reforma agraria popular, que yo prometí que iba a explicar esta última evolución ahora hacia el final de mi
presentación, si vemos en la historia de los países del mundo, se hicieron reformas agrarias en el pasado. Se hizo en la Revolución Mexicana, se hizo en varias revoluciones a lo largo del siglo XX, y algunas de esas reformas agrarias podemos decir que eran revolucionarias de movimientos socialistas, etcétera, como Cuba, Nicaragua sandinista, pero también los países capitalistas, muchos hicieron una reforma agraria, Japón, Corea del Sur, Taiwán, otros países en donde se pudo hacer una reforma agraria en países capitalistas por una alianza extraña que se dio en la coyuntura política del siglo pasado entre clases sociales distintas. Y efectivamente lo más común era que el campesinado tuviera como aliado la clase de los capitalistas o burgueses nacionales. Por ejemplo, el dueño de la fábrica que produce para el mercado interno de un país, pues tiene interés en que se produzca alimentos para su fuerza de trabajo. El campesinado puede hacer eso, mientras que el latifundio no, porque es improductivo. Y que también que la población nacional tuviera algún poder adquisitivo para comprar los productos de sus fábricas. Entonces se aliaba para que el campesinado, con una reforma agraria, hiciera productiva las tierras no productivas de los latifundios y que tuviera un poquito de dinero para comprar los productos de la industria. Esto ya pasó a la historia, y el MST en Brasil también tiene el mérito de habernos enseñado eso en la vía campesina, porque esas tierras improductivas del latifundio del pasado, después de la oleada de capital financiero transnacional de los últimos 20 años, y estas tierras ahora son concesiones mineras, son megaproyectos extractivistas, son desiertos verdes de monocultivos de agrocombustible o de maíz y soya para alimentos de animales. Entonces, ya no hay como esta tierra improductiva que una reforma agraria clásica podía tocar para también responder a los intereses de un capitalismo nacional. Además, capitalismo nacional ya no existe casi en ningún país. Reconociendo que ya no es más posible una reforma agraria clásica en los países capitalistas, ahora se habla de una reforma agraria popular, que también es una alianza entre clases, pero no entre pobre y rico, como era antes del campesinado con el capitalista nacional, sino de los segmentos populares del campo, campesinados, sin tierra, jornaleros, pueblos originarios, pescadores, con los segmentos populares de la ciudad, de la favela, de la periferia urbana, de los barrios populares. Y eso significa construir una alianza política, porque en realidad la mayoría de la ciudad son las clases populares de la ciudad. La mayoría en el campo son las clases populares del campo. Conjuntamente son la mayoría de cualquier país del mundo, pero queda la tarea de construir una alianza entre esos dos segmentos para tener mayoría y fuerza política. Entonces hay muchas maneras ahora que se puede trabajar en construir esa alianza, que por ejemplo los alimentos sanos que produce el campesinado en la tierra conquistada o los territorios defendidos, que se comercializa en ferias o mercados campesinos, no solamente en los barrios de clase media, sino preferencialmente en los barrios populares. Por ejemplo, que se aprovecha que la mayoría de la gente en los barrios populares es de origen campesino, que todavía tiene familia en el campo, y que las clases populares de la ciudad sean base político también para una reforma agraria popular, de clases populares del campo y de la ciudad. Y ya con esto finalizo, que nos queda como 25 minutos para la discusión. Finalizo con el eslogan de la Vía Campesina, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Gracias. Espero que haya sido claro. Muchas gracias, Peter. Es un placer siempre oírte.
Ahora vamos a abrir, creo, un turno de palabras, ¿verdad? Para que quien quiera hacer alguna pregunta. Sí, si os parece, bueno, gracias, Peter. Me sumo al agradecimiento de Ana. A veces en estas ocasiones se hace un resumen de lo que ha dicho el ponente, pero como hablé mucho antes y ha sido clarísimo, él preguntaba si había sido claro, yo creo que sí, yo creo que ha sido clarísimo. Yo ya hablé demasiado antes y casi prefiero, como decía Ana, que pasemos al turno de palabra. ¿Tenéis solo alguna cuestión técnica? Para todos, bueno, lo sabréis, pero por si acaso, debajo, en la barra que tenéis abajo, en el Zoom, más o menos a la derecha, el penúltimo icono dice reacciones. Si tocáis en él, veréis que hay una de las posibilidades es pedir la palabra, levantar la mano, dice, la parte más abajo se despliega unos iconos, el de más abajo dice levantar la mano. Podéis hacerlo así o podéis escribir en el chat. O siendo 34, pues no sé, si alguien habla en voz alta, tampoco creo que sea ningún caos directamente. Así que me ahorro mis opiniones, que son, eso sí, lo que no me ahorro es la felicitación expresa a Peter y el agradecimiento por su claridad. Y quien quiera contar algo, preguntar, opinar, observar, criticar, adelante. Perdona, Ana, no sé si te he interrumpido y a lo mejor querías decir algo tú. No. Adelante, pues. Pues adelante, preguntas, comentarios, discrepancias, todo bienvenido. Hay mucha gente de movimientos sociales, incluso gente que conoce mucho el concepto de soberanía alimentaria entre el público, no, entre los asistentes. Eso de público parece que fuera algo pasivo. Así que seguro que si se rompe el hielo, alguien empezará y después no podremos acabar nunca. Alguien ha escrito, Efren, si puedes hablar casi mejor, pero... Vale, perdón, buenas tardes, gracias a todos y todas. Mi pregunta era digamos que soy de Bolivia, ¿no? Y claro, acá tenemos un gobierno progresista que está en alianza digamos, con las transnacionales, con los que invierten, ¿no? En ese capital financiero para seguir expandiendo la frontera agrícola y el despojo de los pueblos, ¿no? O sea, en hecho es eso y simbólicamente tiene el discurso, ¿no? Progresista, ¿no? Entonces, discursivamente digamos que es indigenista o progresista, pero en los hechos es como sigue profundizando ese capitalismo que avanza, ¿no? Sin parar en todos los países. Entonces, si yo fuera parte de una organización social, yo tengo ya organizaciones sociales acá en Bolivia, y nada, ¿no? A veces como cuesta como que poner en el centro los temas que importan, ¿no? Esta agenda de la vida campesina, seguir por la titulación colectiva, ¿no? Que es una muy buena propuesta. Entonces, siguen todavía acá en Bolivia como que vigentes algunos procesos de titulación agraria por cerrar. Sin embargo, estas organizaciones quieren, ¿no? Hacerlo por la vía individual, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es esa. ¿Qué le dirías a las organizaciones sociales que digamos, están con el discurso del desarrollo en la mente, ¿no? Y es que están abrazando las ideas, ¿no? Que les imponen, que son impuestas desde la élite, digamos, ¿no? Global. Eso, y muchas gracias, igual ha sido muy claro, creo, y nada, será eso un montón. Tomamos 2 o 3 preguntas y luego respondo en bloque. Sí, te iba a preguntar, yo creo que sería mejor, por si después hay más intervenciones. Tienen pedido a la palabra Samuel Ortiz y Yanaína, no sé si pronuncio bien tu nombre, discúlpame. Por ese orden, Samu. Sí, bueno, un placer escucharlo y claro, como yo estaba en Marabá y en Pará, pues el sentimiento, ¿no? Sí, está ahí, ¿no? El Carayás y todo lo que significa. Pero yo quería preguntar por Estados Unidos. ¿Cómo está la vía campesina en Estados Unidos?
posicionamiento político también entre Trump y Biden, etcétera, un poquito de coyuntura de Estados Unidos y de la organización de Vía Campesina, que sé que hay varias en el norte, digamos, de Norteamérica. Gracias. Y Janaína. Muchas gracias, profesor Moisés. Peter, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias. Qué bueno saber más de ti. Siempre mucho aprendizaje. Y pues por liberar más la palabra, te quería preguntar sobre cómo ves el tema de la reforma agraria popular, nuestra reforma agraria, en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, porque yo estoy ahora terminando una investigación sobre también reforma agraria y con algunas personas de aquí de Europa con quien estuve hablando y en general se sorprenden mucho y dicen, oh, pero reforma agraria es un tema del siglo XIX, no sé por qué te estás dedicando a eso, qué tontería, básicamente, ¿no? Qué tontería dedicarte a una cosa súper ultrapasada y que no tiene más ningún sentido. Y por ejemplo, en España, segundo Gustavo Ducci, el 97% del territorio es no urbanizado, o sea, las ciudades ocupan el 3% del territorio. Y luego la semana pasada vi unos datos del gobierno que el 84% es zona rural, de campo. Y se ve muy poco debate sobre qué se hace con todo ese territorio, que es enorme, es la mayor parte del territorio del Estado español, y a la vez se ve poco debate, ¿no? De qué hacemos, a quién pertenece, a qué se dedica, quién decide qué hacer y a qué dedicar todo ese inmenso territorio que es del país, ¿no? En fin, reformas agrarias populares en el norte político. Gracias, Peter. Gracias, Janaína, Samuel y Efraín. Voy en el mismo orden. Yo creo que la pregunta de Efraín es la pregunta del $1.000.000 o de euros en este momento, y es la pregunta en México también, porque lo que dijo Efraín de Bolivia, y yo como no soy boliviano ni vivo en Bolivia, no voy a opinar mucho sobre el gobierno de Bolivia. Bueno, sí puedo opinar un poco, pero el caso que me remite es el caso de México, donde tenemos un gobierno supuestamente de izquierda, entre comillas, o progresista, que está totalmente implementando unas políticas neoliberales de economía extractivista, de dejar expandir el área de la minería, de ser megaproyectos en territorios campesinos indígenas y de abrir las puertas al capital internacional. Todo esto con unos pagos directos en pedazos de plástico a los pobres para que no hagan ruido. Entonces, eso es lo que hemos llegado como un gobierno progresista hoy día. Y la verdad es muy triste. Y estamos en muchos países del mundo y muchos continentes en un dilema. Porque tanto que se luchó en muchos países para elegir gobiernos que pensábamos que eran gobiernos amigos, hicieron reducciones casi todos esos gobiernos de la pobreza extrema, pero lo que no hicieron fueron reformas estructurales. Por ejemplo, las reformas agrarias, en la gran mayoría de los casos, patéticos, ni merecen nombre de reformas agrarias, con algunas pocas excepciones. Sin embargo, en muchos países, tal vez precisamente porque estos gobiernos no resolvieron las necesidades de las poblaciones, fueron reemplazadas o por golpes o por elecciones por gobiernos de extrema derecha. Y las cosas han ido de estar mal con nuestros amigos en el poder a estar mucho peor con la extrema derecha en el poder. Entonces, estamos entre una disyuntiva triste: o demandamos el retorno de algo con el cual no nos fue muy bien, pero para salir de algo mucho más horrible que estamos enfrentando ahora, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, o trabajamos para algo totalmente diferente que no sea
el regresar a los falsos progresismos del pasado ni permanecer con los derechos en el poder. Yo no tengo la respuesta porque es muy difícil. Sobre todo una cosa que es lo que quisiéramos y otra cosa también es la correlación de fuerzas, nuestra capacidad de movilización, etcétera. Lo dejo como un dilema que se enfrenta en Bolivia, un dilema que se enfrenta en México y dilemas de los gobiernos que están con los gobiernos de derecha, Brasil, la India, Filipinas. Bueno, recientemente Estados Unidos pasó de uno de estos con Trump a un neoliberal halcón clásico que sería Biden, aunque no tan neoliberal, ahora ha roto un poco con el consenso de Washington en cuanto al gasto público para la economía nacional, pero mantiene la visión imperial de las guerras y de la proyección de poder militar a nivel internacional. Es un dilema y por eso salió la conclusión de Marabá que hay que repensar nuestra relación con movimientos sociales, con los estados, con los partidos políticos, con los procesos electorales, sin direccionar, porque será diferente en cada país, cuál es la conclusión de esta reflexión, pero señalando la urgente necesidad. Y creo que en el mundo estamos más o menos con este dilema. Creo que España no es excepción. Bueno, ahora pasando a las preguntas relacionadas de Samuel y de Janaína sobre Estados Unidos en los dos casos y Europa también en el segundo caso. Pues en Estados Unidos hay una diversidad de organizaciones y tal vez son de tres categorías. Uno, organizaciones del farmer clásico, de la agricultura familiar, generalmente en su mayoría, pero no absolutamente blanco, que sería representado por la Coalición Nacional de Agricultores Familiares, NFFC. Luego, el mismo tipo de farmer, pero no blanco, de migrantes latinos, de población afroamericana, que están más representados en otra organización de la vía campesina, que es la Coalición Rural. Y luego tenemos los que no lograron ser farmers o agricultores porque no tienen la tierra, que serían los trabajadores migrantes en su gran mayoría de países de América Latina y Haití, que tienen los sindicatos de trabajadores del campo, que también tenemos varios sindicatos que son miembros de la vía campesina en Estados Unidos. Todos estos sectores están de acuerdo en todos los lineamientos de vía campesina, de la agroecología, la soberanía alimentaria, no al comercio libre, no a los transgénicos, sí a las reformas agrarias, sí al feminismo campesino, sí a la juventud campesina. A pesar de estar en Estados Unidos, todos estaban en contra de Trump. Ahora creo que tienen una postura de vamos a ver si algo cambia o no con Biden. En el sentido, Biden parece que va a hacer más gasto social, entonces puede haber algo de beneficio para la agricultura familiar. No se ha visto nada hasta ahora. Ha sido igual o peor contra los migrantes latinoamericanos que Trump, así que no hay gran cambio ahí. Y las organizaciones, algunas de ellas ya iniciaron importantes procesos de agroecología, fuerte presencia de juventud, de agricultores jóvenes, como en Europa se llaman los neorurales, creo, este segmento, y mucho de ellos lo que en Estados Unidos se llama gente de color, o sea, juventud afro, juventud latina, juventud asiática de las poblaciones o esclavizadas en el pasado o migrantes ahora, y también pues los pueblos originarios de Estados Unidos también. Ahora, pasando al tema de la reforma agraria en los países del norte, como se decía antes, en América Latina, reforma agraria urgente y necesaria, para mí es más cierto que nunca en los países del norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Hay una gran masa de juventud que no se encuentra en el empleo o en la dignidad en las ciudades de Europa, de Estados Unidos. Mucha de esa juventud tiene voluntad y interés de ir al campo o volver al campo, de dedicarse a la agricultura, pero no pueden
porque los altísimos precios de la tierra por la especulación inmobiliaria hace que está totalmente fuera del alcance. Y hemos visto movimientos de ocupación de tierra, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Austria. Y en Estados Unidos tenemos un caso interesante de un miembro de Vía Campesina, que es el sindicato jornalero del estado de Florida, que es un país con mucha migración haitiana y mucha migración latina. Claro, tiene una población que migró antes, que son los cubanos de derecha, que controlaban la maquinaria política en el pasado. Pero en los últimos 15 años, en varios condados y municipios rurales, se han conformado coaliciones electorales de la población afroamericana, ya viviendo allá, más la población migrante que tiene posibilidad de votar porque ya se nacionalizaron, o haitiana o latinoamericana, que han logrado con gobernar varios municipios y condados. Y una de las primeras cosas que han hecho son micro reformas agrarias con tierras públicas, tierras municipales, por lo menos para facilitar a las familias espacio para huertos, por lo menos como el modelo en Alemania, donde fuera de cada ciudad hay un montón de áreas con parcelas de producción de hortalizas de la población urbana. Digamos un primer y muy tímido paso. Otra cosa en Estados Unidos ha sido el crear fideicomisos para o comprar tierra y hacerla disponible para juventud campesina sin tierra, o para pedir que las generaciones grandes, en lugar de vender su tierra, que dona su tierra, esos fideicomisos para otras generaciones de juventud. No hay hasta ahora ninguna de esas cosas que resuelve ni lejanamente la magnitud del problema, y falta mucho concientización y organización política, pero sí creo que tú piensas lo mismo, que es muy necesario la reforma agraria también en los países del norte. Cambio. Gracias, Peter. De momento no hay nadie más que yo mismo que me he pedido la palabra, como podéis ver. Una pregunta muy breve para seguir con la política de dar tiempo a los demás. Has hablado de algunas excepciones, literalmente has dicho algunas pocas excepciones de reformas agrarias que han salido aceptablemente bien. Supongo que te referías a la época del neoextractivismo, a la Latinoamérica de entre 2000 y 2018, algo así, no sé. No sé si te referías a ese periodo, pero quisiera saber dónde ubicas esas excepciones o quién piensas que ha hecho cosas correctas en cuanto a reforma agraria. Bueno, de reformas agrarias que están actualmente en curso, yo destaco, por ejemplo, Cuba. Obviamente hicieron gran reforma agraria con la revolución, pero últimamente también en los últimos 20 años han hecho una descentralización de las fincas estatales y han hecho nuevas etapas de reforma agraria y han duplicado la campesina a través del reparto de lo que antes eran grandes explotaciones estatales con trabajadores agrícolas. Entonces creo que Cuba es un ejemplo muy importante. El caso de Venezuela es un punto intermedio. Por mucho tiempo durante el gobierno de Chávez hubo un rezago importante porque siempre anunciaba la guerra contra el latifundio, pero en la práctica los primeros años solo hacían la regularización de la tenencia irregular de poblaciones campesinas desde antes, o sea, titular. Y tardó mucho en tener la valentía para comenzar a expropiar latifundios. Y al principio fue muy difícil porque aún durante el auge de Chávez no necesariamente controlaba el poder real a nivel de los estados, ni siquiera las fuerzas represivas estatales. Entonces Chávez lanzaba la policía estatal de una provincia, desalojaba. Poco a poco se avanzó y yo creo que sí, más recientemente se ha logrado una importante expropiación y redistribución del latifundio,
Claro, todo en Venezuela es difícil porque la guerra económica es total, no entra ninguna divisa, no entra ninguna posibilidad de importar nada. Sin embargo, es muy interesante. La gente ha redescubierto en los últimos 5 años lo que se llama el CONUCO, que es el sistema tradicional agroecológico de la agricultura campesina de Venezuela, y hay ahora CONUCO en todos lados, hasta en todos los lotes baldíos dentro de las ciudades. Pero, bueno, hay una cosa interesante que se hacía por un tiempo en Uruguay, pero creo que ya va a parar con el gobierno de derecha, que era que muchas de las transacciones, y eso está en cualquier país rico a rico, cuando se vende tierra, un rico a otro rico, una empresa a otra empresa, para no pagar los impuestos, no se reporta el valor real de la compra-venta, sino se reporta un 5% y el resto se paga de acuerdo mutuo por debajo de la mesa. Entonces, se hizo una política de que el Estado podía intervenir en cualquier solicitud de probar compra-venta en el precio declarado. Entonces, si un latifundista vendía 1,000 hectáreas a un agronegocio y declaraba que lo vendían $50 la hectárea, cuando valía 1,000, el Estado podía decir, quiere vender en 50, nosotros compramos en 50 y hacemos una reforma agraria con estos 1,000 hectáreas. Y así se paró un poco esa especulación inmobiliaria de los ricos con los ricos y se lograba unas pequeñas instancias de reforma agraria. Realmente los casos son bien contados y de acuerdo con Efrén, los gobiernos progresistas del ciclo de la marea rosa prometían mucho en reforma agraria, pero cumplían poco en la gran mayoría de los casos y mantuvieron la misma economía extractivista, solo que cobraban más regalías y con eso pagaba gasto social de programas compensatorios sin mucho reforma o transformación. Creo que ya está terminando el tiempo. Yo quería, si no hay preguntas, yo quería cerrar con otro elemento que pienso que vale la pena, que es actualizarnos con el tema de la pandemia de COVID. La reforma agraria, la tierra y el territorio están íntimamente relacionados con el problema de COVID y con las soluciones a COVID y futuras pandemias. Primero, las pandemias antes de COVID, como el gripe aviar, el gripe porcino, vinieron del agronegocio, la producción de animales bajo confinamiento intensivo. Una de las 3 hipótesis que maneja la ciencia que explica el origen del virus SARS de COVID es que lo que en Asia se conoce como carne de animales silvestres ya no es de animales silvestres, sino las mismas corporaciones que tienen fábricas de cerdos y de gallinas, también tienen fábricas con la misma tecnología para reproducir animales que antes eran silvestres. Entonces, que un virus que emerge de animales silvestres probablemente no emergió del bosque, sino de esta producción confinada de las mismas empresas. Otra hipótesis es por la desforestación, por la expansión de los monocultivos en Asia, sobre todo de maíz, para alimentos animales de la misma industria de animales bajo confinamiento. Tumbar el bosque hizo que acercara la proximidad entre vida silvestre y habitación humana, permitiendo que enfermedades saltaron de animales silvestres a poblaciones humanas. En esas 2 hipótesis está muy claro el papel del agronegocio en generar el virus. La tercera hipótesis es lo de escape de un laboratorio. Pero en este caso, aunque ustedes no lo creen, también está involucrado el agronegocio. Hay un tipo de investigación que se llama aumento de función, donde en un laboratorio tú aumentas la capacidad de un virus para tú desarrollar una mejor vacuna en tu laboratorio. Este tipo de investigación siempre fue financiado en parte por el Pentágono, que le gusta hacer armas biológicas, pero también por el agronegocio de producción animal, precisamente
porque ellos saben que las pandemias vienen de su producción confinada de animales y tienen miedo que algún día los gobiernos van a prohibir esta producción, entonces quieren estar adelante de la curva con las mejores vacunas para que no se haga el clamor de prohibir ese tipo de producción. Entonces, la investigación de tecnología de punta en vacunas que se llama aumento de función de virus siempre tuviera como un 30% su financiamiento del agronegocio. En el gobierno de Obama se prohibió este tipo de investigación en Estados Unidos y se trasladó al laboratorio de Wuhan en China, suena Wuhan, y con el mismo financiamiento, tanto del Pentágono como del agronegocio. Entonces, si se escapó de ese laboratorio, está ahí precisamente porque el mismo agronegocio lo está financiando en China. Y culpar al comunismo chino o algo así sería lo más lejos de la realidad. Entonces, para resumir, todas las hipótesis del origen de COVID están relacionadas con el acaparamiento de tierra y con el agronegocio. Y los factores de comorbilidad, diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, ciertos cánceres, también producidos por los malos alimentos procesados de las mismas empresas. Entonces, generan la enfermedad que nos mata, hace que nos mata más con la mala alimentación y para cerrar con broche ahora colapsan sus largas cadenas de valor internacional y quedan supermercados sin muchos productos como resultado de su incapacidad cuando hay lockdown, distanciamiento social de suplir. Y la gente tiene como alternativa que la agricultura campesina, la soberanía alimentaria que requieren la reforma agraria. Así que sí, para cerrar, si no queremos más pandemias en el futuro, tenemos que prohibir la producción confinada de animales y hacer reforma agraria y volver a sistemas de alimentación más localizadas basados en la soberanía alimentaria, el campesinado y la agroecología. Ya, gracias. Ya, muchísimas gracias, Peter. El final de tu conferencia me ha parecido, tu intervención me ha parecido realmente interesante, sobre todo la tercera explicación sobre el laboratorio. Yo la desconocía, todo lo anterior lo hemos trabajado, lo trabaja Bellamy Foster, lo trabaja mucha gente, pero veo que hay intervenciones. No sé si tienes tu tiempo limitado, nosotros todavía tenemos tiempo. Bueno, podemos extendernos un poco si hay más intervenciones, sí. Si te parece, bueno, estaba diciendo esto, yo creo que es de gran importancia lo que ha dicho Peter, porque se está trabajando bajo la hipótesis de solucionar la pandemia del COVID, pero las razones que acaba de dar Peter o que da Bellamy Foster o Wallace o tantos otros autores en línea similar, nos llevan a algo mucho más peligroso. No se trata de luchar contra esta pandemia, sino contra las pandemias futuras, puesto que la estructura agraria y la estructura económica y la propia globalización y la destrucción de biodiversidad permanecen y son la causa, y las grandes agroindustrias son la causa de futuras pandemias, ¿no? O sea que estamos ahí labrando casi el colapso del capitalismo, si eso fuese así. Es solo una interpretación. La duda si colapsa primero el capitalismo o nosotros, y la madre tierra. Si no hacemos nada, puede ser el segundo. Claro, ahí está el asunto, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante, lo trabajamos en clase bastante y me alegra mucho oír tu opinión así. La completas con el laboratorio y con el asunto del laboratorio que lo desconocía y es de enorme importancia y reafirmas que lo que estamos estudiando en Alicante va por buen camino, ¿no? Bueno, en todo caso hay dos intervenciones, una es de Carmen Sala y otra de Marisa. Marisa lo ha hecho de forma escrita, entonces Carmen, si me permites, lo leo por si alguien no ha leído lo de Marisa y después te doy paso a ti. Marisa dice, estupenda intervención y debate, reforma agraria aquí, estamos rodeadas de explotación y esclavitud en nuestros campos, en los que la gente inmigrante malvive en barracones sin ningún derecho. Interesante ese dato que no se ha mencionado, los barracones de los inmigrantes. Gracias al máster por propiciar este encuentro, más bien gracias a ti, Marisa,
por participar y por estar ahí siempre en la lucha. Y si te parece, le doy la palabra a Carmen Sala y después recoges de todo lo dicho en los últimos dicho o escrito en los últimos minutos. Gracias. No, yo no he pedido la palabra, yo solo le he hecho un ok, que me estaba muy de acuerdo con todo lo que estaba comentando Peter sobre el COVID, sobre las empresas, sobre esto, ¿no? O sea, no quería comentar nada porque, bueno, no tengo mucho que aportar sobre eso, pero sí que me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado y, bueno, me ha parecido genial esta tarde, pero esta última parte relacionada todo con el COVID y la pandemia y tal, me ha resultado súper interesante. Eso era. Gracias. Gracias, Carmen y Marisa. Así que con la pandemia podemos decir que para responder también a Janaína, la reforma agraria no es tema del pasado, sino no podía ser más actual para el mundo en que vivimos hoy, que está en un estado de crisis total. Así que muchísimas gracias. Disfruté mucho de estar con ustedes y pues hasta la próxima. Espero que sea en persona la próxima vez. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Peter. Sin tu Gracias, presencia Peter. nos anima a seguir ahí. Adelante, Ana. No, eso, darle las gracias a Peter y nada, que me saludes allí a Helda, a Bruce, a todos. Cómo no. Muy bien, pues mucho gusto. Hasta luego. Qué gusto. Chao. Chao, chao. Adiós. Saluda a Helda y compañía. Chao. Bueno, gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias. Ojalá nos sigamos viendo, como decía Peter, y podamos seguir existiendo pese a todo lo que nos rodea. Gracias. Gracias a Ana y a Moisés, que habéis ahí facilitado toda la actividad. A Samu, que lo ha organizado todo. Y a Carlos, que está muy calladito, pero está detrás de todo. Irra, Carlos y yo hemos estado ahí. Y a Isra, sobre todo a Isra, que no dice nada, pero lo hace todo. Sí, sí, muchísimas gracias, que me ha encantado que la hayáis invitado. Es que es un placer escucharlo. Ha sido emocionante. Siempre aprendes muchísimo con él y me encanta. Muchas gracias. A ti por participar, Ana. Muchísimas gracias. Nada, un gusto.